El texto para memorizar de esta semana que veremos en unos minutos es parte del discurso de Jesús sobre el costo de ser su discípulo. En su enseñanza sobre el discipulado, Jesús mencionó regularmente la necesidad de calcular el costo de seguirlo, que podría ser alto. Es importante señalar que en sus enseñanzas sobre el discipulado, Jesús no habla de la maldad del dinero ni de la condenación de los ricos. Simplemente nos advierte que no permitamos que nuestras posesiones se interpongan en nuestra búsqueda de la eternidad con Él. Ninguna de las cosas que el dinero puede permitirnos, ya sea placeres, poder, renombre, nos producirá ningún bien si, a causa de ellas, perdemos el derecho a la eternidad. Si bien la Biblia no condena las riquezas, sí advierte sobre el peligro potencial que hay en ellas. Porque según Pablo, el mal es el amor al dinero, no el dinero en sí. Y si le agregas dinero a un corazón egoísta, es la fórmula perfecta para la desgracia, el problema y los problemas serios que afectan no solamente a la persona, sino a los demás. Los ricos y poderosos, así como los pobres y los débiles, son igualmente bienvenidos en el reino de Dios. Como Pedro se dio cuenta en la casa de Cornelio, dice, Dios no hace acepción de personas. Pero en cada nación, el que le teme y obra justicia, Él es acepto. Eso dice Dios. Dios está tan preocupado por la salvación de los ricos y los poderosos como por los pobres y los débiles. Así que toma tu Biblia. En un momento más regresaré para que consideremos juntos la misión en favor de los poderosos. Comenzaremos con el versículo mencionado en Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si bien se escribió hace muchos años, la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación de la verdad de Dios para nuestro mundo. Y entre las muchas verdades que revela está la de la naturaleza humana. Y que ya sea en la Judea del siglo VII o en el Perú del siglo XXI o allá por Europa o donde sea, básicamente todos somos iguales, pecadores necesitados de la gracia divina. Y esto incluye a los ricos y poderosos. Los ricos y los poderosos de los tiempos bíblicos no eran diferentes de los ricos y los poderosos de los tiempos modernos, especialmente en su búsqueda de riqueza, más fama, más poder, más cosas. Muchas veces, aunque no siempre, a expensa de los vulnerables. Sin embargo, Dios demuestra el mismo interés por la salvación de los ricos y los poderosos que por los débiles y los necesitados. Las Escrituras ofrecen algunos ejemplos apasionantes de personajes bíblicos que eran poderosos, o ricos, o ambas cosas, y cómo Dios los utilizó a ellos para hacer una bendición para las naciones. Ahí tenemos el ejemplo de Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, José, por citar algunos. Y hoy exploraremos la misión de Dios para con los ricos y los poderosos. Emprendamos entonces el viaje para ver cómo Dios alcanzó a algunas de estas personas y cómo llama y prepara a los adventistas para dar testimonio a ellos también en la actualidad. Empecemos con el caso de Nabucodonosor. Como adventistas del séptimo día creemos en lo que se conoce como la expiación ilimitada. Esto significa que, a diferencia de la postura de algunos cristianos, creemos que la muerte de Cristo fue por toda la humanidad, no únicamente por un grupo especial de los predestinados por Dios para salvación. Porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús ofreció como sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso todos fuimos elegidos en Él desde antes de la creación del mundo, aunque no todos lo elijan a Él. Por consiguiente, también encontramos relatos en la Biblia de todo tipo de personas que son alcanzadas por Dios. Un ejemplo sorprendente en la Biblia de cómo Dios alcanza a los incrédulos, a los poderosos incrédulos, vamos a decir así, es la historia del rey Nabucodonosor. El juicio de Dios se ejecutó sobre él de una manera similar a la de algunos reyes israelitas. Pero el relato bíblico de Nabucodonosor, quien recapacitó y reconoció al Dios creador, muestra que Dios se preocupa tanto por los ricos y los poderosos
como por los débiles y los necesitados. En el versículo 37, el más poderoso hombre de la tierra, aquí en Daniel capítulo 4, versículo 37 nos dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bueno, ojalá todos los ricos, los poderosos y los soberbios de entre los mortales comprendieran esta verdad. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, Dios utiliza a creyentes comprometidos como Daniel como puente para llegar a los incrédulos poderosos. En segundo lugar, Dios puede intervenir directamente en el proceso de testificación para alcanzar a los incrédulos poderosos. Dios humilló a Nabucodonosor por su orgullo y su arrogancia. Y aunque esta fue una historia muy dramática, hay muchas otras maneras en las que los ricos, los poderosos y los arrogantes pueden ser humillados. Aunque no seamos ricos ni poderosos según los criterios del mundo, pregunto, ¿por qué debemos tener cuidado de evitar el tipo de arrogancia que había manifestado este rey? Es que eso no es compatible con la actitud de un cristiano. ¿Por qué tener esa actitud es más fácil de lo que pensamos? Especialmente cuando la fama, el dinero nos va elevando al punto de que ya nos da vértigo mirar para abajo. Dios nos ayuda a realinear nuestra vida, nuestras prioridades con los principios de este libro. Este es el manual de nuestro Creador, el manual de la felicidad. Vamos a otro caso de un poderoso Naamán. Bueno, Cristo murió por todos, por supuesto, independientemente de su origen, riqueza, etnia o estatus. Dios está alcanzando a poderosos del mundo no cristiano y espera que vivan a la altura de la luz que tienen. En el libro 2 de Reyes, capítulo 5, leemos: Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Naamán hizo 2 peticiones inusuales después que Dios lo sanó de la lepra. En primer lugar, pidió llevar 2 mulas cargadas de tierra de Israel a Siria, con el propósito de adorar al Dios vivo. Dijo: porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro Dios, sino al Señor. En segundo lugar, Naamán pidió permiso para inclinarse junto a su rey, aunque ya no adoraría a los dioses de su rey. Bueno, ahora Naamán creía en el único Dios verdadero. Sin embargo, todavía tenía creencias paganas. Su pedido de llevarse tierra de Israel indicaba que no entendía completamente al Dios creador. Tal vez supuso que necesitaba llevar tierra porque en su cosmovisión Dios es territorial como sus antiguos dioses, o tal vez quería, construir un altar con la tierra de Israel. Como algunos que tengo entendido que incluso traen en frasquitos agua del río Jordán para echarla al bautisterio porque piensa que hay algo especial. Hermano, no hay nada especial en eso. De cualquier manera, su creencia en Dios estaba mezclada con sus antiguas creencias. La historia de Naamán ofrece un contexto para los no cristianos que se acercan a Cristo en la actualidad. Una lección que podemos aprender de la historia de Naamán es que los cambios de cosmovisión llevan tiempo. La segunda petición era más preocupante. ¿Por qué Naamán pedía permiso para inclinarse junto con su rey para luego pedir a Dios que lo perdonara? La respuesta del profeta nos da una pista. Dice: ve en paz. Como poderoso de Siria, Naamán tenía deberes que cumplir que suponían un reto para su nueva fe. Es importante que los nuevos creyentes, especialmente los que provienen de otras religiones, reciban apoyo y orientación paso a paso para hacer frente a las exigencias culturales y sociales de su vida pasada antes de ser una nueva persona de fe. Recuerda, Naamán dejó su país impío como leproso y regresó como un hombre sanado y un discípulo del Dios creador. Acababa de comenzar su experiencia, necesitaba tiempo para crecer.
¿Qué lecciones debemos aprender de esta historia acerca de no presionar a la gente demasiado rápido, especialmente a quienes vienen de una cultura o trasfondo no cristiano? Vamos a otro personaje clave es Nicodemo. Nicodemo era un hombre culto. La Biblia lo describe como un gobernante de los judíos. Jesús se refirió a él como maestro de Israel. Conocía bien su Biblia y tenía sed espiritual del Señor. Y desde una perspectiva humana podía parecer un seguidor de Dios. Guardaba todos los mandamientos, era un líder respetado entre los judíos, era poderoso y rico. Y muchos consideran que estas cosas eran señales de que Dios lo había bendecido. Sin embargo, resulta que estas apariencias superficiales eran únicamente eso, apariencias superficiales. En San Juan capítulo 3 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de la agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijese cosas celestiales? ¿Qué revela, amados, esta historia? ¿Qué nos revela acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo y cómo las abordó Jesús de inmediato? Jesús fue al corazón, al grano, al punto del asunto con Nicodemo. Y cuando Nicodemo se acercó a Jesús, trató de salvar las apariencias, el statu quo, pero Dios conocía su corazón. Del mismo modo, Dios conoce el corazón y las necesidades de todos los ricos y poderosos, sin importar su origen. Nicodemo fue a Jesús porque sus enseñanzas lo habían convencido, pero su orgullo le impedía confesar abiertamente a Jesucristo como Señor. Pero aquella noche lo cambió para siempre. Incluso después de convencerse de que Jesús era el enviado de Dios, siguió sin reconocer abiertamente que era seguidor de Jesucristo. Vemos en San Juan, capítulo 7, lo que nos dice. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Amados, ¿qué nos dice estos textos acerca de Nicodemo y Jesús? En estos versículos podemos ver que Nicodemo obviamente había quedado tremendamente impactado con Jesús. Intentó protegerlo cuando Jesús estaba vivo y luego honrarlo después de su muerte. Sin duda Jesús había tocado a Nicodemo, quien por más alarde de su conocimiento y sabiduría quisiera, tenía una gran necesidad del Salvador, como todos nosotros. ¿Por qué debemos tener cuidado con la trampa de pensar que, dado que tenemos la verdad, y la tenemos en realidad, entonces el solo conocimiento de esta verdad es suficiente para salvarnos?
¿Cuántas almas se perderán que tenían conocimiento más que suficiente para salvarse, incluyendo el mensaje de los 3 ángeles? Es que hay algo más, amados, más del conocimiento intelectual. Hay algo mucho más profundo que eso. Otro ejemplo, tenemos el joven rico, o maestro de la ley. San Mateo capítulo 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, ¿qué lecciones podemos aprender aquí de la historia en la que, a diferencia de Nicodemo, una persona no aceptó a Jesús? Nicodemo lo aceptó, pero este joven se retiró. La interacción de Jesús con el joven rico muestra lo peligroso que pueden ser las riquezas. Fíjate en las palabras, repito, es más fácil que un camello, dijo Jesús, entre por el ojo de una aguja, que era una puertita bien pequeñita, que apenas entraba un cordero, una oveja, que un rico entre el reino de Dios. Esto, por supuesto, no significa que los ricos no puedan salvarse, sino solo porque si no tienen cuidado, sus riquezas pueden ser realmente un impedimento para la salvación. A fin de cuentas, los ricos y los pobres se enfrentan al mismo destino, la tumba. Y esto significa que los ricos necesitan la salvación tan desesperadamente como los demás. El dinero no puede comprar la exención de la muerte. Esa exención es un don que Dios ofrece gratuitamente a quien lo reclama por fe. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Zaqueo es otro personaje de la alta sociedad. San Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, dice, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué interesante. ¿Cuál es la diferencia entre esta historia y la del joven rico? Zaqueo respondió a Jesús de una manera que lamentablemente no lo hizo el joven rico. Nota que Jesús no le dijo a Zaqueo que vendiera lo que tenía para dárselo a los pobres, como hizo con el joven rico. Jesús debió haber sabido cuán atado a su dinero estaba el joven rico, y por eso le dijo eso. Y en contraste, aunque no sabemos todo lo que hablaron cuando Jesús estuvo en la casa, Zaqueo se convirtió en seguidor de Jesús. Se convirtió a Jesús y supo que tenía que hacer algunos cambios en su vida, especialmente en lo relacionado con sus riquezas. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Deberían decirnos las palabras a todos. Y quiero agregar algo más, hermanos. Cuidado con estos teología de la prosperidad que anuncian: ven aquí, Dios te dará esto, Dios quiere que seas rico. Hermanos, la riqueza no es un símbolo de la bendición de Dios. El diablo también puede dar riquezas. Dios da a quien quiere. Pero si la riqueza es solamente el parámetro para saber de que estamos prosperados por Dios, entonces Jesús fue la persona más miserable del planeta. No tenía siquiera donde recostar su cabeza. Así que cuidado cómo evaluamos la prosperidad. Contento con lo que tenéis. Seamos sabios, que Dios nos ayude a utilizar el dinero de la mejor manera. Pero cuidado, porque a veces la abundancia de esto hace que dependamos más de esas cosas y no tanto de Dios. Felices los ricos que ponen todo en las manos del Señor y están enfocados en una perspectiva correcta de poner a Dios primero y luego a sus prójimos y ellos en último lugar. Bueno, Jesús sabía cómo hacerse amigo de los poderosos. Muchos de ellos lo admiraban y lo respetaban. Y al mismo tiempo, también muchos lo despreciaban. Ocurre hoy, ocurrió entonces.
Los poderosos de la Biblia que acudieron a Jesús en busca de ayuda seguramente sintieron que Él se preocupaba por ellos. Además, muchos de los ricos y poderosos no acudieron abiertamente a Jesús de inmediato. Esperaron hasta estar seguros de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Y este fue el caso de Nicodemo y de José de Arimatea. Hasta ese momento no habíamos oído nada de José de Arimatea. De repente aparece este rico casi de la nada y es utilizado para ayudar a cumplir la profecía. Dios lo usó y seguirá usando a los ricos para sus propósitos. Por lo tanto, nosotros también debemos tener una misión en favor de ellos. Una de las frases más difíciles a la hora de entablar amistad con la gente poderosa es definir por dónde empezar. En general es mejor no perseguirlos. Deja que ellos vengan a ti. Jesús hizo esto. Ellos se convirtieron en testigos de su mensaje, de su sanación y del poder de Dios. Y mientras mantenían un perfil bajo, se convencieron de que Él era realmente el Hijo de Dios. Los poderosos tratarán de colaborar con un ministerio auténtico por varias razones. Quieren formar parte de algo bueno que cambie la vida de la gente. Y ellos saben que de esta manera su vida también puede ser transformada. Es una forma muy sutil de que los ricos y los poderosos obtengan la ayuda que necesitan sin revelar públicamente sus necesidades. Y la segunda fase consiste en iniciar un auténtico ministerio como un medio para que los ricos y los poderosos formen parte del ministerio de Dios. Dedica algún tiempo a atender y considerar la vida de los ricos y los poderosos en tu sociedad y te asombrarás en ver tanta gente con las mismas necesidades que nosotros o aquellos que no tienen nada. Bueno, aquí van los desafíos de esta semana, que estamos lanzando cada semana. Añada a tu lista de oración diaria a alguien que esté en una posición de poder que no sea creyente y que sea alguien con quien podrías entrar en contacto de tanto en tanto. Número 2, escribe una carta o un correo electrónico a alguien en un puesto de poder, aunque sea alguien que no conozcas, y dile que estás orando por él o por ella. Y una parte importante de la existencia humana gira en torno al dinero. Ganarlo, gastarlo, ahorrar parte de nuestras ganancias, dar algo, ante todo en forma de diezmos y ofrendas. ¿Sabes que el dinero especialmente, cómo nos relacionamos con él, no debe tomarse a la ligera? De paso, era el tema favorito de Jesús. Habló del dinero más que de cualquier otro tema, lo puedes ver en el Nuevo Testamento. Porque los ricos no son los únicos que enfrentan peligros de quedar hipnotizados por las posesiones terrenales. Los pobres también pueden convertirse en esclavos de lo poco que tienen o el deseo de adquirir más hasta el punto de correr el peligro de perder de vista la eternidad. Como cristianos es importante que la forma en que nos relacionamos con el dinero y todo lo que éste puede permitirnos no obstaculice nuestra relación con Dios. Y aquí hay dos cosas que debemos tener en cuenta en relación al dinero. Número 1, la fragilidad de las inversiones terrenales. Todas las adquisiciones que el mundo tiene para ofrecer placer, seguridad, poder, etc., son fugaces. La pandemia ya nos habló a gritos de que de repente todo puede desaparecer de un soplo, de un día para otro. Una empresa, una familia, la vida de un ser querido, etc. Y algunos viven y no tienen tiempo para Dios, para su familia. Acumulan. Conocí en Japón una persona que tenía 3 trabajos. Allí hay que trabajar mucho en Japón, pero no tenían para Dios, para la familia, para nadie. Y hay gente así, hermanos, y boom, un ataque al corazón y que se llevan nada. Mejor dicho, llegan a ser los cadáveres más ricos de todo el cementerio. Así que número 1, la fugacidad del dinero es pasajero. Y la fugacidad de la vida, la brevedad de la vida. Y número 2, el día que nos presentemos ante Dios y rindamos cuentas de nuestras vidas, seremos evaluados por la salud de nuestras almas en lugar de por la riqueza de nuestros bienes. Como Dios no hace acepción de personas, todavía anhela que personas ricas y poderosas se conviertan en discípulos de Cristo. Lo que más le importa a Dios no es lo que está en las manos de una persona, sino lo que hay en su corazón. Y los ejemplos bíblicos de personas ricas y poderosas nos enseñan que esta categoría de personas también puede ser receptiva al Evangelio. Es responsabilidad de los creyentes, de la iglesia,
Creyentes comprometidos a orar para que Dios intervenga directamente en el proceso de testificación a fin de alcanzar a los incrédulos poderosos y también aprovechar que el Espíritu Santo trabaje para convertirnos en puentes para alcanzarlos. Bueno, debemos ir finalizando ya, el tiempo ha avanzado rápidamente, pero quiero decirte que el amor de Jesús es el mismo por los pobres que por los ricos y los poderosos del mundo. Murió tanto por los príncipes como por los indigentes. Jesús conocía la manera más eficaz de llegar al corazón de ellos y nos advirtió que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico que entre en el reino de Dios. Bueno, hoy tenemos el desafío de llegar a los poderosos y los ricos con el Evangelio de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Ellos necesitan la salvación tanto como los demás. Aunque por desgracia no se den cuenta de ello debido a la sensación de seguridad que creen que les ofrece su riqueza. Sin embargo, finalizo con esta cita inspirada por Dios de mi autora favorita en el libro Ministerio de Curación. Un libro que nos habla justamente de cómo atender a las personas necesitadas, como las de alta clase. Dice, mucho se ha dicho respecto a nuestro deber para con los pobres desatendidos, pero ¿no debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos? Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los previniera. Pero, por muy indiferente que parezcan, muchos de ellos andan con el alma cargada. Dios nos ayude, hermano y hermana, a que pongamos esto como una de nuestras prioridades en nuestra vida. Orar por aquellos que están en cargos importantes de mucha responsabilidad o que han sido bendecidos con una herencia o con mucho dinero o posesiones para que tú te puedas transformar, tú y yo nos podemos transformar en capellanes espirituales, líderes espirituales para ellos, interesarnos por ellos, orar por ellos y pedir que Dios haga un puente para que ellos conozcan el resto de la historia. Bien, vamos a orar y pedir que Dios nos bendiga. Gracias, Padre, porque nos das una porción para hacer de este lado de la eternidad. Queremos enfocarnos en alcanzar a todas las personas, no hacer acepción de personas, porque sean más pobres o más ricos o diferentes grupos étnicos. Ruego que nos ayudes a ver a cada persona como alguien ganable, alguien que es un candidato en potencia para el reino de los cielos. Úsanos como puentes de bendición para el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida o Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos a un viaje y hay altibajos, hay problemas, hay alegrías. Pero las cosas van a terminar bien y sabemos que han de terminar bien porque se nos dice cómo han de terminar. Para eso tenemos la Biblia como nuestro GPS, nuestro mapa y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.